Zabulón es el tema para esta mañana. Zabulón. Es interesante que cuando Jacob habla de este hijo, tan solo escribe un versículo. Un versículo. Y le dice, Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Este Zabulón es el sexto hijo de Jacob con Lea. Y ella le pone Zabulón, pensando, ahora le he dado una buena dote a mi marido y él morará conmigo, es lo que pensó ella cuando lo dio a luz. Zabulón tuvo 3 hijos, Sared, Elón y Jaleel, que fueron estos 3 hijos cabezas de familias tribales en el futuro, muy mencionados. Y esta profecía que está dando aquí Jacob o Israel a su hijo Zabulón, se cumplió cuando la tierra de Canaán fue distribuida por suertes y sus límites occidental subió hasta el mar. Eso lo encontramos abiertamente en el libro de Josué, si ustedes quieren verlo, 19, de José 19. En primer lugar, quiero compartirles acerca de la tribu de este hombre, puesto que de Zabulón, como en sí no se habla tanto en la Biblia. En el censo que hubo de las tribus en el desierto de Sinaí, que fue el primer censo que se hizo, durante el segundo año del Éxodo, la tribu de Zabulón alcanzó a tener 57.400 hombres listos para la guerra. Eso lo vemos en el libro de Números. Vamos allá a mirar, qué interesante, el libro de Números. Tenemos que recordar que mientras el pueblo de Israel andaba en el desierto, camino para entrar a la tierra prometida, tenían muchos enemigos. Números capítulo 1, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta con los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, porque de la fecha que iba el joven para la guerra, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Versículo 30, el mismo capítulo, versículo 30. De los hijos de Zabulón, porque habla de cada uno de las tribus, pero ahora estamos hablando de Zabulón. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu Zabulón fueron 57.400. Ahí encontramos en el primer censo 57.400 hombres de la tribu de Zabulón, ¿verdad? Este ejército, bajo el comando de Eliab, de esta tribu de Zabulón, acampó con Judá e Isaacar al este del tabernáculo, y con ello formaron la vanguardia de la línea en marcha, porque cada tribu estaba organizada en el desierto en su marcha y en su posesión cuando estaban alrededor del tabernáculo. Pero en Sitín, años después, ya han avanzado y se encuentran en la tierra de Moab, en Sitín, después de la muerte de 24.000 hombres que fueron asesinados por los crímenes que habían cometido, se hizo un segundo censo. Y en esta ocasión
Zabulón llegó a sumar 60.500 hombres luchadores, dice la Biblia, en el libro de Números, capítulo 26. De hecho, este libro llamado Números se le llamó así porque son puras cuentas, ¿verdad? Números, capítulo 26, versículo 26. Números 26, 26. Dice, los hijos de Zabulón, por sus familias, de Sered, la familia de los sereditas, de Elón, la familia de los elonitas, y de Jaleel, la familia de los geleelitas. Estos son los tres hijos de Zabulón. Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contados de ellas 60.500. Entonces el segundo censo subió el número de esta tribu, ¿verdad? Así que es interesante cómo se van contando los hombres de Zabulón. Pero también encontré otra cosa muy interesante cuando Moisés bendice a las diferentes tribus. Moisés, antes de morir, dice lo siguiente de los zabulonitas. En el libro de Deuteronomio, el quinto y último libro de Moisés, Deuteronomio, capítulo 33, observemos lo que Moisés les dice a ellos. Deuteronomio capítulo 33, versículo 1, para que tengan idea. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Ahora vamos al versículo 18. A Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres. Alégrate, Zabulón, cuando salieres. Qué interesante lo que dice este hombre aquí. Y en segundo lugar, quiero hablar esta mañana acerca de la actitud de los zabulonitas que encuentro en la Escritura, parte de lo que encuentro en la Escritura. En primer lugar, quiero compartirles en cuanto a la actitud de los zabulonitas referente al nuevo rey, en este caso a David. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron ellos hacia el rey David? En el libro primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, a este libro se le llamó las Crónicas, vale decir los hechos, las cosas que hicieron los reyes en Israel. Dije segundo, es primero. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 23. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Aquí Dios ya había quitado el reino a Saúl y había llamado a David, y vemos también la parte que tienen estos zabulonitas. Mismo capítulo 33, capítulo 23 dije, vemos aquí que este hombre ya tenía una cantidad de personas que estaban preparados y dispuestos para apoyar al nuevo rey, en este caso a David. Este Zabulón tuvo 50.000 hombres preparados para ayudar y apoyar al nuevo rey, en este caso David. Versículo 23, como lo vemos aquí. Ahora, en este mismo libro, primero de Crónicas, en el capítulo 12, pero en el versículo 33 vemos específicamente a los zabulonitas. Versículo 33. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 33. De Zabulón, noten, 50.000 hombres que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón.
Qué interesante. Alégrate, Zabulón, cuando salieres, le había dicho hace un tiempo atrás Moisés. Y aquí, en este versículo 33, me llama poderosamente la atención la actitud de los descendientes de Zabulón hacia el nuevo rey que Dios había puesto en Israel. Recordemos que el primer rey se llamó Saúl. Y Saúl había sido puesto por rey simplemente porque los hebreos habían rechazado a Dios. Y cada uno de los hebreos pidieron un rey humano, al igual que todas las demás naciones, diciendo con eso los judíos: no te queremos a ti, Dios, como rey, sino queremos un humano. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios lo desechó y Dios levanta ahora a David. ¿Cuál fue la actitud de esta tribu, de la tribu Zabulón, a quien estamos hablando esta mañana? La encontramos aquí en este versículo 33. Una vez más dice: de Zabulón, 50,000 que apoyaron a David, como vimos en el versículo 23. 50,000 que salían a campaña pronto para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. 4 cosas yo encuentro de cualidades que tenían estos 50,000 hombres zabulonitas. En primer lugar, la Biblia dice que eran hombres que salían a campaña. Estaban dispuestos a ir y sufrir. Si hay que dormir en el suelo, si hay que comer gusanos, si hay que ser picado por el zancudo, no importa, yo voy a ir. 50, dice la Biblia, 1,000 hombres a todo terreno. ¿Estás tú dispuesto a ser uno de ellos? ¿Dispuesto a servir al Señor, no importa en dónde Él te mande? He conocido muchos misioneros que llegaron a nuestro país en el pasado y que se trajeron todo, absolutamente todo, toda la casa amoblada. Y después de un año y medio, 2, se dieron cuenta que no era lo que querían. Ay, no es lo que yo quería. Y se volvieron. Aquí encontramos, fueron hombres que salían a campaña. Aquí estamos, 50,000 para apoyar al nuevo rey David. En segundo lugar, vemos que eran 50,000 hombres, no solamente que están dispuestos a salir a campaña, sino que fueron hombres, dice la Biblia, prontos para la guerra. Si he de morir, yo voy a morir, pero defendiendo a mi rey, al rey que Dios nos ha puesto, dispuesto a la muerte, dispuesto a ir a la guerra. Cada hombre que va a la guerra sabe que puede morir, dispuesto a dar su vida por el nuevo rey. En tercer lugar, yo noto que estos 50,000 hombres fueron hombres, dice la Biblia, con toda clase de armas de guerra. ¿De dónde las sacaron? ¿Usted cree que el Estado se las dio? No tenían Estado todavía. Ellos las tenían. Diferentes tipos de armas. Todo lo que sirve para matar, yo lo llevo. Así que iban bien cargados, poniendo sus bienes materiales al servicio del nuevo rey. ¿Cuántos creyentes hay que cuando se convierten no son capaces de comprarse una Biblia? ¿Cuántos? Aquí en nuestra iglesia, toda la Biblia que yo he regalado, después quedan tiradas en los bancos, en las sillas. Un creyente malo se conoce inmediatamente
¿Cuándo no está dispuesto a comprarse una Biblia? Cuando no está dispuesto de cargar la Biblia para ir a la iglesia. No, yo no llevo la Biblia porque me van a tachar de evangélico. Mejor, como un amigo una vez me contó, le llevo un puerto en diario, en una bolsita. Fueron hombres dispuestos con toda clase de armas. La Biblia enseña que ella es una espada de doble filo. La Biblia puede dar vida como la Biblia puede dar la muerte. Depende si tú crees en ella o no. Es un arma. No solamente eso, la Escritura, la palabra de Dios enseña que la Biblia también es como un martillo. Y con un martillo también se puede matar. Podemos ayudar a hacer que la Escritura, la palabra de Dios, golpee el corazón del individuo. Toda clase de armas. ¿Cuánta gente no está dispuesta a poner lo que tiene el servicio del Señor? ¿Cuánta gente hay? Ah, no, yo no presto esto para la iglesia porque a mí me costó, yo lo compré para la casa, para la familia. Recuerdo años atrás, muchos años atrás, un hermano tenía un televisor y un VHS. Y los jóvenes le pidieron prestado para mostrar una película en la iglesia y dijo, no, yo no lo compré para la iglesia, lo compré para mi familia. Y en cuarto lugar, fueron hombres dispuestos a pelear, dice el versículo 33, sin doblez de corazón. O sea, ellos fueron siempre de una sola línea. Su sí siempre fue sí y su no siempre fue no. Pero no eran personas que titubeaban, no eran como un niño, no eran como una novia. Hombre dispuesto de una sola línea, de un corazón decidido. Vamos para servir al Rey. Interesante, muy interesante. Veamos qué dijo el apóstol Pablo en cuanto a esto en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y el versículo 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pablo dice aquí, al fin de su vida, Pablo está por morir, ya le está quedando poca vida. Y dice en el versículo 7 del capítulo 4 del segundo libro a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Va a decir, un hombre con un corazón sin doblez. Y al estudiar la Biblia nos damos cuenta que Pablo fue así, de una sola línea, aunque eso le trajo problemas en su vida. Pero aprendió a ser de una sola línea, de un solo corazón, sin doblez. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que vemos nosotros la actitud del corazón de los descendientes de Zabulón. En cuanto al nuevo rey. Bien, pasan los años en la historia y llegamos a la vida y el tiempo del rey Ezequías. Y les quiero invitar al segundo libro de Crónicas, las Crónicas, segundo libro, capítulo 30. Ezequías era el rey en Israel y él se dio cuenta que Israel se había salido de la voluntad de Dios. Ya no estaba sirviendo a Dios. Ya no estaban haciendo las cosas como Dios lo había establecido en su palabra a través de Moisés. Y Ezequías decide de
tener una reunión con el liderazgo y comenzar a celebrar la Pascua. Algo que por años Israel lo había perdido. Como, por ejemplo, que se está estudiando en la escuela dominical en nuestra iglesia en este momento acerca del año jubileo. Sepan ustedes, hermanos, que Israel por años, por muchos años, no celebró el jubileo. Y es curioso y a la vez chistoso que en el día de hoy hay muchas iglesias gentiles en nuestra Sudamérica que celebran el año jubileo. El jubileo nada tiene que ver con el gentil, nada tiene que ver con la iglesia, sino con el judío. Así que este rey Ezequías decide celebrar la Pascua. Ese es el contexto, ese es el tema de este capítulo 30 de Crónicas. Voy a leer, acompáñenme aquí en capítulo 30 del segundo libro de las Crónicas. Dice el versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. ¿Dónde? En la ley. Versículo 6. Fueron pues correos con carta de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o Jacob. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres sometieron, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante del que los tiene cautivo, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no se apartará de vosotros su rostro, y vosotros si vosotros os volviereis a él. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por toda la tierra de Efraín, de Manasés, hasta ¿dónde? Zabulón, a quien estamos estudiando, por eso llegamos aquí, Zabulón. Más, ¿qué dice? Se reían y burlaban de ellos. ¿De quién? De la carta. ¿Qué decía la carta? Hacer la voluntad de Dios, celebrar la Pascua. ¿Dónde? En Jerusalén, como Dios lo había establecido. 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén.
En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a las 14 días del día del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Versículo 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, qué bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Aquí encontramos, hermanos, algo muy interesante en este hermoso capítulo. En primer lugar, hubo consejo de los príncipes y la congregación para celebrar la Pascua en Jerusalén, porque no había suficiente sacerdote santificado. Ahora bien, observen la escritura. No es que no había suficientes sacerdotes. El punto es que no había suficiente sacerdote santificado para Jehová. Vale decir, los sacerdotes estaban viviendo una vida igual como la de cualquier otro hombre de cualquier otra tribu. Dios había elegido a la tribu de Leví para ser los sacerdotes por siempre. Esa tribu fue la única tribu que nunca recibió una tierra en la tierra. Ellos tenían la responsabilidad de velar por todo lo que tiene que ver con el servicio espiritual de la nación. Y aquí encontramos que los sacerdotes dejaron la Biblia de lado, dejaron de estudiar la Biblia, dejaron de servir al Señor, y poco a poco el pueblo, como nación, dejó de celebrar la Pascua a Jehová. Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 12, había establecido en Egipto, antes que sacara a su pueblo de Israel de Egipto, estableció la Pascua como pacto perpetuo. Vale decir que el hebreo debía celebrar cada año de su vida la Pascua por siempre, hasta que Cristo venga. Pero ellos se alejaron. ¿Por qué? Porque los que estaban a cargo de enseñar la palabra de Dios se habían alejado. Es exactamente lo que el mundo está haciendo hoy día con los predicadores. Muchos predicadores hay que están siendo tentados por el diablo para sacarlos
de predicar la palabra de Dios. Lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículos 1 al 4. No había suficiente sacerdotes santificados para ministrar. Y en segundo lugar, en esos versículos, hubo una anunciación de la celebración de la Pascua. Mire, hermano hebreo, hace años que no hemos celebrado la Pascua como Dios lo ha establecido en su palabra. Qué triste, hermano. Qué triste. Mire el versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito, conforme a lo que dice la Biblia. Por años. Este pregón se hizo por carta para todas aquellas tribus que no estaban en Jerusalén, porque en Jerusalén se dirigía la nación, el rey habitaba en la capital, que es Jerusalén de Israel, la capital de Israel es Jerusalén, ¿verdad? Y de ahí se envió la carta, por pregón, por hablada, por verbalmente o por escrito se mandó en todos los lugares. Pero ¿qué ocurrió con estas pocas tribus que encontramos y entre ellos también Zabulón en el versículo 10? Pasaron pues los correos, las personas que llevaban las cartas de ciudad en ciudad por toda la tierra, de Efraín, de Manasés, hasta Zabulón, a quien estamos estudiando hoy en esta mañana. Más, ¿qué dice? ¿Qué hacía el pueblo? Se reían y burlaban de ello. Esa es obra del diablo. No te aflijas, mi hermano. Cuando tú estás predicando la palabra de Dios, estás testificando y alguien se ríe en tu cara. Déjalo. Yo lo veo todos los domingos aquí en la iglesia. Gente sentada, se ríen, se burlan y uno puede leer la mente. ¿Yo me echan a morir? No, yo voy a seguir. Porque yo estoy compartiendo la palabra de Dios. Y aquí la gente se burló. Servir a Dios, estáis locos. Ir a Jerusalén, a celebrar la Pascua, estáis ni ahí. Se rieron y se burlaron. Lo mismo que se ve en el mundo en el día de hoy, en los templos, en las vidas, en las calles, cuando el creyente está hablando, en el metro, o está hablando con otra persona, la gente se ríe. Pero es mucho mejor, y yo me doy cuenta, es mucho mejor con aquel que se ríe en mi cara que el que no se ríe en mi cara y se ríe en otros lugares, ¿verdad? Se rieron, se burlaron, ¿verdad? Pero, algunos, versículo 11, dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, para la gloria de Dios, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Ellos escucharon, oye, hace años que yo no voy. Me recuerdo que mi papá me llevaba de niño. Les tocó su corazón, les tocó su espíritu. Comenzaron a humillarse y a viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora, la Pascua, según Pablo en Corinto, es Cristo. Es Cristo, pero ellos no lo sabían en aquella época. ¿Qué hicieron? Versículo 13, observen, versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne. Porque la Pascua era una fiesta muy solemne, la más solemne de todas. Hermanos, en esa fiesta no volaba una mosca. Es una fiesta santa total. Una fiesta solemne de los panes sin levadura, en el mes segundo, una vasta reunión, dice la Escritura,
la palabra de Dios para celebrar esta fiesta. Versículo 14. ¿Qué trajo como consecuencia? Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. La Jerusalén, hermano, había sido llenada de altares con dioses paganos, con todos los dioses paganos en donde ellos habían estado como esclavos, como presos. Ya no se respiraba la solemnidad de Jehová en la Jerusalén. Y el Espíritu de Dios provocó en ellos tal humillación que solo se dieron cuenta que no podía estar una buena relación, como Pablo dice, Cristo con Belial, la noche con el día, la luz con las tinieblas, que comenzaron a derribar todo y lo botaron al torrente de Cedrón. Vale decir, la limpieza, la santidad tiene que ser interna, así como también externa. Si ahora soy un hijo de Dios, comienzo a sacar toda la idolatría de mi casa. Todos los dibujos, todas las cosas que no están conformes a la palabra de Dios. Eso es lo que hubo en Israel en esa ocasión. Versículo 15. Entonces, después de haberse humillado, después de haber limpiado toda Jerusalén de la idolatría, entonces, versículo 15, sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, tal y cual Moisés lo había enseñado en el libro de Éxodo, capítulo 12. Al 14 días del mes segundo, y los sacerdotes, y fue el mismo día en que Cristo murió. Exactamente, milimétricamente, el mismo día que Cristo murió. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Jehová. Tengo una pregunta. ¿Por qué los sacerdotes y los levitas sintieron vergüenza? Simplemente porque el pueblo, la nación, que no tenía que ver con las cosas espirituales en cuanto a no estar enseñando la Escritura, ellos se humillaron, ellos limpiaron la ciudad, ellos se santificaron, ellos estuvieron dispuestos a cambiar y servir al Señor, y los que tenían la responsabilidad de hacerlo, no hicieron nada. Cuando llega el día para celebrar, ahí aparecen. Se sienten avergonzados porque otros que no tenían que ver con el ministerio comenzaron a hacer lo que los sacerdotes y levitas debían de haber hecho desde años atrás, porque habían sido llamados para ello. Imagínense, hermano, sacerdotes y levitas avergonzados. Vienen con sacrificios para ofrecer al Señor. Ellos se dan cuenta, se humillan y traen el sacrificio para poder ministrar y estar en paz con Dios. Con responsabilidad comenzaron ahora ellos a ejercer la ley en su vida. Ya se les había olvidado a los sacerdotes y levitas. Mire el versículo 16. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre. ¿Quiénes? Los sacerdotes, pues. Cuando llegamos nosotros al libro de Lucas, no sé, a ver si lo encuentro, en Lucas 2, y vamos a ver cuánto es el nacimiento de Juan el Bautista, de Cristo, ahí habla maravilloso cómo se cumple, dije Lucas 2. Y habla de turnos. No se me ocurrió haber buscado ese versículo antes. Nunca Dios hizo nada al lote, hermano, nada. Y habla de Zacarías, Simeón.
Si alguien me ayuda a buscar, y que habla en turno. Yo sé que es Lucas 2. 2. 23. Ah, sí, porque el 23 no. A ver. No lo veo en ese. Que dice que estaba en turno, pero el nacimiento de Cristo, ¿ese tiene que ver con Juan el Bautista o con Cristo? Uno de ellos. Pero bueno, usted lo busca en la casa y acéptelo por fe. Pero siempre el sacerdote servía al Señor por turno. Era Lucas 1, a ver. Estéril. En Lucas 1:5 dice, hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Sí, puede servir la clase por clase, pero hay uno que habla el turno, que me suena en mi cabeza. Aconteció, versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, el turno, el orden de su clase. Así que siempre el sacerdocio fue por orden. Y aquí, ahora los sacerdotes y levitas que están ministrando después de avergonzarse, comienzan a organizar y echan a andar nuevamente la actividad sacerdotal, con turnos, con responsabilidad, con su deber. Es como lo hacemos en nuestra iglesia. Cada 3 domingos en la clase escuela dominical, las clases mayores, los jóvenes menores, jóvenes mayores, matrimonios jóvenes y la tercera edad, los adultos mayores, tenemos 2 maestros por clase. Cada 3 semanas se cambia de maestro. Y con los niños también tenemos turnos. Con los que dirigen la música, tenemos un mes cada uno, tenemos 3 directores de música. Cada mes van cambiando, ¿verdad? Para hacerlo más ameno. Y aquí ellos, los sacerdotes, versículo 16, estoy en Crónicas 30, segunda de Crónicas 30, 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, como Dios había dicho en el pasado, como lo hacían años A. Conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. El pueblo traía los animales y ellos comenzaron a ejercer y se echa a andar nuevamente, comenzando de cero, en santidad, el ministerio. En la Biblia, el ministerio espiritual que por años se había perdido, comenzando con la Pascua. ¿Verdad? Así que, con santificación de los sacerdotes y los levitas comienza el asunto, ¿verdad? Porque ya el pueblo se había humillado. El pueblo se había dado cuenta que estaban fuera de la voluntad de Dios. Con sacrificio lo hicieron, con responsabilidad, comienzan a ejercer conforme a la ley que Dios había dicho, de acuerdo a Moisés. Agrega el Espíritu Santo, varón de Dios. Así que no era ocurrencia del pueblo, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurrió? Hubo también unos cuantos que llegaron a Jerusalén y que estuvieron en la fiesta, versículos 17 y 18, observen, porque habían muchos de la congregación que no estaban santificados, vale decir, no se habían consagrado a Dios, no habían orado, no habían confesado sus pecados, no habían pedido perdón a Dios, no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito en la ley. Mas Ezequías oró por ellos
diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. El rey, hermano, qué impresionante aquí, el rey ora en circunstancias que tenía que haber sido sacerdocio. El rey ora porque se dio cuenta que habían unos judíos carnales, totalmente carnales, eran hebreos, estaban en la fiesta, pero no se habían santificado y comenzaron a comer de la Pascua. ¿Cuál es el resultado de comer la Pascua sin santificarse? La muerte, pues. La muerte. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a la Biblia. 1 Corintios capítulo 11. Mucha gente no le toma el peso a esto. Mucha gente celebra la Pascua a su manera, a su pinta. Hermano, o amigo, si tú quieres servir al Señor, la pinta a tu manera no sirve. Dios tiene su forma y yo tengo que someterme a la forma de Dios. Como se le dijo aquí al pueblo con Ezequías: todo ha de hacerse según lo que está en la ley escrito de acuerdo a Moisés, varón de Jehová. Dije primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y el capítulo 11. Ustedes pueden leer desde el 23 en su casa, pero por causa de tiempo, versículo 27, 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, aquí Pablo está celebrando e instituyendo la cena del Señor bíblicamente para la iglesia de Corinto. De manera, versículo 27 otra vez, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa. Vale decir, examínese, pruébase, arrepiéntase, santifíquese, lo que usa la palabra del Antiguo Testamento. Santifíquese primero, deje todo de lado. Recuerden que todos los judíos que llegaron a Jerusalén santificaron la ciudad, sacando toda la idolatría, así mismo como se humillaron, ¿verdad? Pruébese cada uno, versículo 28. Y así mismo coma el pan y bebe la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente, vale decir, sin santificación, sin probarse, sin apartarse del pecado, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos de los corintios, que eran más carnales todavía, morían ahí mismo en la iglesia. Entonces Ezequías, sabiendo el contexto, sabiendo lo que la santidad que involucraba la Pascua del Señor, ora a Dios antes de ver tanta gente muerta. Ora a Dios. Él, como rey, ora pidiendo por aquellos que tomaron la cena indignamente, o en este caso la Pascua. ¿Por qué? Porque hubo tal avivamiento, hermano, tan grande en aquel entonces, que la Escritura dice, usted puede leer lo que continúa el capítulo 30 de las Crónicas, segunda Crónica, que el pueblo quedó tan emocionado después de tener esos 7 días de celebración y de fiesta santa y solemne, que ellos pidieron: ¿por qué no lo volvemos a celebrar? Y celebraron otros 7 días más. 14 días al hilo. La santidad se vio reflejada en la vida de los hombres judíos allí, como también en la vida del sacerdocio y levitas que estaban allí presentes. Porque vieron a un rey que estaba decidido a servir a Dios como él había enseñado en la ley. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17.
Y al que no sabe hacer, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los judíos habían pecado por años, no celebrando la Pascua del Señor, ¿verdad? Por eso el rey decide orar por aquellos todos pecadores, para que recapaciten y se vuelvan a Dios. Así que por otros 7 días más, los hebreos celebran la Pascua en las Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 30, versículo 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y le celebraron otros 7 días con alegría. Qué impresionante, hermano. La verdad, carnalmente me hubiese gustado haber estado allí. En la carne, ver esa santidad, ¿verdad? Como cuando Dios hablaba y el monte se movía. Y Moisés le decía al pueblo, eso fue lo que estoy relatando yo, fue tiempo antes, cuando Moisés baja del monte Sinaí con la ley, y el pueblo sentía como el monte se cimbraba, ¿verdad? Como un terremoto. Y Moisés le decía al pueblo, Dios quiere hablar con ustedes. No, le decía al pueblo, no, Dios no, habla tú mejor, habla tú. La santidad que había en el templo, lugar santísimo, dice la Biblia, era tan grande que ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote podía entrar al templo. Tiene que haber sido algo maravilloso en aquel día. Así que por otros 7 días hubo fiesta solemne para Jehová. ¿Qué ocurrió con la nación? ¿Qué ocurrió con los hebreos? Y especialmente con los zabulonitas, a quienes estamos hablando. Hubo un gran regocijo, hermano. Hubo un gran regocijo. Versículo 26, segunda de Crónicas 30, 26. Hubo entonces un gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, del rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Años, hermano, años que no celebraban la Pascua. Qué tremendo, hermano. ¿Y qué más? Hubo oración que llegó al cielo. Qué impresionante. Mire el versículo 27. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, recuerden que se habían humillado, habían sido avergonzados, ofrecieron sacrificio, arreglaron la cuenta con Dios. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, a la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante. Cuando hay un cambio de actitud, cuando hay un arrepentimiento verdadero y sincero, hermano, se pueden ver estas cosas. Y es lo que falta hoy, en tu vida y en mi vida. Dios te quiere oír. ¿Tú estás seguro que Dios te escucha? Ese es el punto. Hoy nosotros debemos de aprender a buscar a Jehová en oración. En el libro de los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. La escritura, la palabra de Dios nos habla. Como estamos hablando de Zabulón. Zabulón fue un hebreo, tenemos que ir a Hebreo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Aquí nos dice el apóstol, acerquémonos pues, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pueblo se estaba hundiendo, los zabulonitas se estaban perdiendo, alejando cada vez más como en un pantano, bajo el pecado y la lejanía de Dios. Y aquí dice, debemos buscar al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 22, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, como lo hizo y lo hicieron los zabulonitas en el tiempo de Ezequiel.
Acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa eso? Santidad a Jehová. Santidad. Y era exactamente lo que decía el lamita, ese gorro, ese sombrero que llevaba el sumo sacerdote con una placa de oro enfrente que decía santidad a Jehová. Nosotros hoy debemos acercarnos a Dios. Santiago capítulo 4, que es otro libro escrito a los hebreos. Santiago capítulo 4, inmediatamente después de Hebreos. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pongámonos de pie, por favor, para terminar en oración.